Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hola, hoy en Seamos la Historia vamos a conocer la segunda parte de la biografía de Manuel Dorrego. Lo habíamos dejado expatriado, sin dinero, sin pertenencias, sin juicio previo, sin derecho a réplica. Bueno, en esa situación lo echa Pueyrredón de nuestro país. Cuando regresa del destierro, unos cuantos años después, desembarca en Buenos Aires y se instala en San Isidro junto a su familia. Recuerden que comenté que tenía herencia de sus padres, donde trabajaban la tierra y vendían lo producido en la ciudad. Y de inmediato se involucra en la lucha política, logrando que el gobierno firme un decreto rehabilitándolo públicamente, siendo nombrado comandante de un cuerpo de los cazadores y solicitado desde distintos frentes. En esa época conoce a dos personajes que fueron bastante importantes luego en su vida, Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas. Como sea que Dorrego defendiese la posición frente a los problemas con otras provincias, la élite porteña pronto quiso otra cosa, y Dorrego se les presentaba como un personaje un tanto imprevisible y poco cauto. Sobre todo era federal. Desde periódicos defendió constantemente su posición y abogó por el fin de la guerra de nuestra independencia, sosteniendo que mientras en el Perú y en el Alto Perú continuara en manos realistas, esto no iba a lograrse. En el gobierno, Martín Rodríguez, y bajo la influencia de su ministro Bernardino Rivadavia, puso en marcha la estrategia de ambos, que consistía básicamente en clausurar la etapa revolucionaria, constituir un gobierno republicano fuerte y centralista e iniciar el despegue del desarrollo económico de estas tierras. Y para cumplir con este diseño, Rivadavia echó mano a los recursos financieros con que contaba: la deuda pública, la especulación financiera a través de la creación de un banco de descuentos, formado obviamente por capitales británicos, que constituyó la primera operatoria de vaciamiento fraudulento de la historia argentina, el aumento de las rentas del Estado a través de las primeras leyes de enfiteusis, que era la cesión perpetua por largo tiempo y por muy poco dinero de las tierras públicas, el recorte del gasto del ejército revolucionario. Recuerden que Rivadavia se transformó en enemigo de San Martín, no le mandaba un peso, después de última lo persiguió y lo quería matar, y la tramitación de un empréstito de 1 millón de libras esterlinas con la casa londinense Baring Brothers, cifra que sabemos que se redujo a un ingreso a las arcas nuestras de 577.000 libras, que también se fumaron de las arcas públicas para pasar a los bolsillos de los intermediarios, como fueron Robertson y Félix Castro, y que se canceló recién en 1903, pagando el Estado argentino la suma de 4 millones de libras esterlinas. Comenzar 1825, Dorrego era una figura fundamental, muy conocida y querida por sus seguidores y rechazada por sus rivales políticos, obviamente. Se destacó doctrinariamente en sus discursos durante los debates de la Constitución, donde habló brillantemente de lo que es el republicanismo federal. En tensa situación entre los norteamericanos, que pujaban descaradamente para que las Provincias Unidas fueran a la guerra con Brasil, y los ingleses, que trataban por todos los medios de impedirla, considerando que ninguna de ambas partes, ni los ingleses ni nosotros, queríamos la guerra, los ingleses envían a la región a Ponsonby con una única misión: lograr la paz y crear un estado independiente que hiciera las veces de tapón entre ambos pueblos. Creo que ya van sospechando de qué hablo, de qué ciudad o de qué pueblo hablo. Rivadavia envía las negociaciones a García, excelente amigo de los portugueses y los británicos, a Río de Janeiro. Mientras tanto, la fiereza criolla arrasaba a los imperiales de Brasil. Estábamos en guerra, al mando de Juan Lavalle, y llega a la última batalla, Ituzaingó, donde los republicanos, en inferioridad numérica, derrotaron a los imperiales. Allí son ascendidos a generales por los sobresalientes de sus actuaciones Lavalle y Paz. Ya los unitarios tenían a su caudillo poderoso, quien Lavalle, y comenzaba a tejerse la desgracia de Dorrego. García, sin ningún tipo de honor o escrúpulo, mientras nuestros hombres defendían en el campo de batalla, firmaba un deshonroso acuerdo que cedía a favor de Brasil la propiedad de la banda oriental, de esa zona hablaba, a cambio del reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas. Al conocerse en Buenos Aires los detalles de ese acuerdo, Rivadavia rechaza el convenio. Primero lo acepta y después se da cuenta que el pueblo se le venía encima, lo rechaza a través de un decreto por ser lesivas para el honor nacional y porque su representante había abusado de los poderes que llevó. Le echó toda la culpa a García.
Rivadavia finalmente se vio obligado a renunciar, concluyendo 15 años de hegemonía de una clase dominante, abriéndose la oportunidad de los federales con su indiscutible caudillo a la cabeza. Comenzaban los tiempos para Manuel Dorrego. Al aceptar la renuncia de Rivadavia en el Congreso Nacional, los unitarios le exigen a Dorrego que recomponga las instituciones, pero que no haya escándalos, recriminaciones ni mayores males que los que ya han sufrido. O sea, exigían tapar los desastres que dejaban. Pero ya estaba en marcha el primer golpe en Argentina. Los unitarios opinaron: no abandonamos nuestras posiciones, nuestra caída es aparente, nada más que transitoria. Dejemos a Dorrego hacerse gobernador, que después del acuerdo firmado por Rivadavia con los brasileños, apoyados por los británicos, al momento del regreso a país de nuestro ejército, verán ustedes quién ganó y quién perdió. Dorrego, el más revoltoso de los políticos de la época, el más conflictivo, el más inquieto, entra aplaudido por su pueblo a tomar el cargo de gobernador. Su gobierno tiene un panorama devastador. Debe resolver la guerra con Brasil, recomponer las arcas del Estado. Cuando asume Rivadavia había una deuda de 1.200.000 pesos. Cuando se va deja 13.100.000 pesos de deuda pública. Tenía que frenar las maniobras especulativas, hacer la paz con los caudillos del interior, etc. Mientras tanto, en una tenida masónica, Agüero, ex ministro de Rivadavia, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, los generales Martín Rodríguez e Ignacio Álvarez Thomas, Salvador María del Carril, un enviado directo de Rivadavia, y Juan Galo de la Valle, entre otros, luego de los rituales de costumbre, deciden secuestrar y fusilar a Rosas y a Dorrego y dejar en cabeza de la Valle el golpe de Estado, siendo este quien solicita que a Rosas lo dejen vivo. Comenzaba una revolución que era un secreto a voces, solo Dorrego se negaba a pensarlo como tal. Dorrego se va a la campiña bonaerense con intenciones de enfrentar a Lavalle para defender la institucionalidad del país. Lavalle es ungido acá, en Buenos Aires, gobernador, por sus acólitos y también por los que traicionan a Dorrego. La primera medida tomada por Lavalle después de sentarse en el fuerte, aliviado por la vuelta de los blancos unitarios al poder, de donde pensaba que nunca se tendrían que haber ido, fue perseguir a Dorrego, comenzando así la primera tiranía en nuestras tierras. Y esa violencia se respiraba en el aire de la ciudad aldea, ya nada sería igual. Capturado y prisionero en Navarro, donde perdió toda posibilidad ante Lavalle, este se niega a recibirlo o escucharlo, decidiendo su fusilamiento en las próximas 2 horas, sin ninguna contemplación ni evaluación de todas las opiniones que le llegaban. Solo escuchó la frase: terminar con la vida de Dorrego. En el último intento por ser escuchado, Dorrego, ya condenado a muerte, le envió un emisario que le pregunta a Lavalle: general, ¿por qué no lo oye un momento aunque lo fusile después? Porque no quiero, gritó como espantando un fantasma que llevaría con él hasta su propia muerte. Lavalle, ese general de pocas luces, esa espada sin cabeza, ese cóndor ciego, ya no duda, embriagado por promesas de gloria de la gente importante de Buenos Aires, ordena fusilarlo en la próxima hora, y de esa manera el granadero de los Andes, el que hizo callar a Bolívar, el que hizo temblar a los imperiales en Ituzaingó, deviene en poco más que un mero asesino. Dorrego, condenado, escribe 2 cartas, una a su amigo Estanislao López, otra a su amada esposa e hijas. Se despide para recibir el fuego, le ponen un pañuelo que lo ciega, recibe la descarga, gime y cae de rodillas. Se revuelca en el suelo y el plomo quema su cuerpo, el dolor de la muerte que ya conocía por defender a su patria. Un soldado se acerca con un machete y le corta la cabeza. Al recibir la noticia en Buenos Aires, del Carril, los Varela y otros festejan y ríen por la muerte de Dorrego y la recuperación del poder que nunca debían haber perdido, y sobre todo haber logrado que sus nombres queden en las sombras. Al menos eso pensaron. En el campo de Navarro, el 13 de diciembre de 1828, yace el cuerpo de Dorrego, herido por última vez, donde yacen los sueños de Mayo. En un año será llevado su cuerpo, aún con el pañuelo en sus ojos, a Buenos Aires, donde recibirá doloridas y concurridas exequias, y su esposa e hijas pasarán años de hambre y sacrificio para sobrevivir. Comienza en Buenos Aires la cacería de enemigos, que deben morir peor que Dorrego. Los encuentran y les hacen cavar sus propias tumbas, y lo que horroriza es la forma de matar. Por ejemplo, atan a los gauchos en las bocas de los cañones y los ametrallan, o los matan a hachazos. En pocos meses son asesinadas más de 1000 personas, incluso 2 niños de 7 años, por llevar la divisa Punzó. En 1829, por única vez en la historia,
los registros indican que hubo más muertes que nacimientos. Mientras los federales son perseguidos, San Martín arriba a Montevideo y se entera del golpe unitario y del asesinato de Dorrego. Espantado, se niega a arribar a Buenos Aires y también a recibir emisarios de Lavalle, volviendo a Europa, donde morirá 20 años después en absoluta soledad política. Cuando algunos hombres consideran que deben recuperar el poder perdido en manos de los sectores populares a los que tanto desprecian, surge la matriz real de todos los quiebres institucionales que se produjeron a lo largo de nuestra historia. Impresionante, ¿no? Espero los haya conmovido como a mí cada vez que leo la historia o recuerdo la historia de este patriota federal. Un beso y hasta la semana que viene.